Efesios 4, 1 al 3 dice así: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, con E mayúscula, en el vínculo de la paz. A esta reflexión la he titulado: Unidos se ganan las batallas. Estados Unidos de Norteamérica es la nación o una de las naciones más grandes del mundo. Es el sueño americano, motivo de suspiro de aquel pobre de los países subdesarrollados que afrentan situaciones económicas difíciles. Muchos migran a aquel lugar. Es el oasis para muchos pobres en Latinoamérica, en países del Medio Oriente, en países africanos, incluso asiáticos. Si Estados Unidos entonces se convierte en aquel lugar donde todos quieren ir a hacer algún dinero para ser alguien afortunado y tener una mejor vida en su futuro. Pero muchos han cambiado la barra de trabajar en un banco, incluso en buenas empresas en Colombia, por irse a lavar tazas de los baños o platos en restaurantes en Estados Unidos. No importa, con tal de ganar dólares y tener un ahorro. Sí, aunque omiten que se gana en dólares, también se gasta en dólares. Pero hay mucha oportunidad en aquel país y en muchos más. Pero me compete Estados Unidos para hablar de que hoy es lo que es, por resultado de el esfuerzo y la unión. Sí, grandes conflictos tuvieron ellos entre sí, grandes conflictos económicos, recesiones, guerras. Sí, la recesión. Pero Estados Unidos, aparte de esto, luego de la Primera Guerra Mundial, ellos no podían consolidarse como potencia. Entonces, en las cenizas de Estados Unidos, desde ahí empezaron a surgir cinco grandes hombres, entre comillas, que se convirtieron en cinco gigantes de la industria americana norteña: DuPont, Chrysler, Morgan, Ford y Boeing. Cinco hombres eminentes. Pero estos cinco hombres eminentes que surgieron de las cenizas de una nación que no era lo que hoy es, aquellos estaban en guerra. Todos económicamente se peleaban el uno al otro. Todos querían ser el más alto, el más elevado, el dominante. Todos estaban así. Pero aquellos fueron puestos en cintura cuando aquel presidente Franklin Delano Roosevelt subió de una manera escandalosa los impuestos. Era una medida para lograr levantar un poco la nación. Sí, pero ahora que llega esta situación, surge también la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial estaba llamando a gritos a Estados Unidos a levantarse Japón y unirse a la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo que tomar carta en el asunto Franklin Delano Roosevelt. La mejor manera de poder hacer competencia y prepararse para el momento en que fuese llamado a la guerra, pues armamentísticamente estaba atrasado. Había países aún mucho más pequeños, con mejor capacidad armamentista, y Estados Unidos sabía que ir a la guerra con su capacidad le traería un fracaso. Entonces, es ahí cuando Franklin Delano Roosevelt decide llamar uno a uno a estos sus rivales y oponentes, aquellos que le odiaban por causa de los impuestos, aquellos que estaban en guerra entre ellos y le hacían la guerra a Franklin Delano Roosevelt, su presidente. Entonces, la mejor manera de poder ser lo que eran y poder hacer frente a la batalla que se venía a venir para ellos, la Segunda Guerra Mundial, lo mejor que pudieron hacer fue unirse. Sí, unirse. Estuvieron en guerras y Estados Unidos estaba en división económica y política, pero la mejor manera para vencer la guerra que se venía externa, que quería destruirles, y un hombre impío y perverso llamado Adolf Hitler tenía en mente, era solamente
entronarse de todo el mundo y unirse hizo que pudieran enfrentar la guerra y Estados Unidos saliera airoso y fuera determinante para hacer jaque mate a la nación alemana con todos los países aliados, comandándolos. Entonces ahora se unieron cinco gigantes de la industria: DuPont, Chrysler, Morgan, Ford y Boeing. Me disculpas mi inglés. Es un chipche inglés, pero tú me entiendes. Ahora estos hombres unidos ya no se miraban como rivales, sino como un bien común todos tenían. Todos estaban unidos por la unidad del país. Todos tenían en mente derrotar a Hitler y efectivamente lo hicieron. Aun cuando tiempo mucho más adelante murió su presidente, Franklin Delano Roosevelt, y es sucedido por el que luego llegó a serlo, ellos mismos siguieron con su misma mentalidad. Había que seguir apoyando al nuevo presidente. Ahora faltaba vencer a la nación de Japón y ahora te dan a la tarea de desarrollar el plan Manhattan y así terminar con la bomba atómica, las cuales dos fueron lanzadas en Hiroshima y en otra población japonesa. Fue una estacada al corazón de Japón. Ahora Estados Unidos venció la guerra. Ahora salió airoso. Ahora las calles estaban llenas de júbilo. Ahora se proclamó de una manera especial otras fiestas más, entre ellas el Día de los Caídos. Sí, muchas surgieron resultado de la victoria, pero también muchos murieron en pos de la guerra. Pero el meollo de esta reflexión pretende es enseñar de que cinco grandes y poderosos hombres banqueros y hombres archimillonarios de su época en Estados Unidos y que aún lo son con el legado que han dejado, todo lo que hicieron fue unirse. Y esta unión trajo beneficios no al presidente, sí a ellos mismos, pero más que a ellos mismos, a la nación que dependía de lo que ellos tenían para vencer. Y pienso yo que no se equivoca el apóstol Pablo al enseñar la unidad que debe ser guardada entre la iglesia. Cada uno debemos propender no por el bien común, sino por el trabajo en equipo unidos en sí, como un solo cuerpo, en el cual fuimos todos puestos. La iglesia es su nombre, entonces debemos pretender no brillar cada uno aparte, no cada directiva brillar de una manera independiente y cada uno entonces atropellarse, y mucho menos tampoco en la parte secular, en el cual el empleado busca aplastar al otro para surgir y quedarse con su empleo o con su ascenso. No, cuando así las empresas se portan, al final resultan en bancarrota, quiebran. Muchas empresas quiebran porque sindicatos las han arruinado, porque personas se quisieron usurpar sus bienes y entonces al final se quebró y nadie quedó con nada. Todo pasa así. Ningún reino se puede sostener cuando está dividido, pero la iglesia lo que nos ha tenido unida y a esas grandes compañías es la unión. Lo que Estados Unidos es hoy es gracias a la unidad. Y pienso que la iglesia entonces debiésemos entender lo mismo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados infernales y muchas cosas más que no vale la pena nombrar. Entonces tu hermano no es tu enemigo, tu esposa no es tu enemigo, tu esposo o tus hijos no son tus enemigos, tu suegro no es tu enemigo ni tu yerno, tu pastor no es tu enemigo, el predicador o el que lo hace mejor que tú no es tu enemigo. Debemos recordar que debemos propender la unidad y es solamente unidos que se puede resistir al enemigo y solamente unidos que se pueden vencer las batallas que se nos levantan. Tú necesitas de la oración de tu hermano y él la tuya. Él necesita de tu amor y tú también de él. Por eso debemos soportarnos con paciencia, considerando de que ellos tienen defectos, pero que tú también tienes defectos, de que algunas veces otros te han herido, pero tú también muchas veces lo haces. Entonces el perdón debe ser aquel medicamento que alivie las heridas y permitan que tú puedas convivir con tu prójimo, que yo pueda convivir contigo o tú conmigo. Todos estamos aquí con la cabeza baja, ninguno podemos tenerla, erguirla y sacar pecho, tomar la piedra y lanzarla al otro, pues todos en algún momento hemos pecado. El que esté libre de tal, arroje la primera piedra. Pero por eso Dios nos manda a amarnos a través del apóstol Pablo. Nos muestra entonces la manera de vencer
y es estando unidos. Y es esta misma carta en la cual el apóstol presenta la batalla del creyente en Efesios capítulo 6. Y es tu deber y el mío ganarlo, pero recuerda que no lo podemos hacer como ruedas sueltas, sino unidos. La unión hace la fuerza, dice por ahí, pero la unidad es lo que da la victoria a la iglesia, a su pueblo, a sus santos, y es lo que nos podrá sacar airosos y el día de Cristo irnos valientemente y con honra a su presencia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo estás luchando tus batallas? ¿Aislándote de todo el mundo? No, así quedas vulnerable y eres presa fácil para ser destruido por las huestes de maldad, pero unidos todos como un solo equipo, como un solo cuerpo en lo cual fuimos bautizados, entonces conoceremos la victoria y tendremos siempre motivos de levantar la cabeza. Y es dar gloria al que nos ha traído de triunfo en triunfo y lo hará hasta el día de su venida. Por eso, el Señor, siendo el Señor, se presentó en forma de siervo y nos dio ejemplo de servidumbre. Pues si yo, dijo el Señor, os he lavado los pies, así debéis lavaros los unos a los otros. ¿Quieres grandes triunfos en las batallas de tu vida? En tu hogar, en la economía, en el servicio, en el trabajo, trabaja unido. Me acuerdo que en los partidos de microfútbol, y ya termino, en el colegio, cuando se elogiaba mientras jugaban los compañeros de colegio, siempre las muchachas decían así: el equipo unido jamás será vencido. Y vencían. Pásala bien. Es la reflexión para este tu espacio de correo bíblico. Reflexiona. Tú necesitas de tu prójimo necesita de ti. Entonces, todo lo que quiera dividir, que el Señor lo reprenda. Pero unámonos unos a otros porque Cristo viene pronto y su galardón consigo. Abrazo fuerte y hasta la próxima.